Estamos, Señor, gozosos de estar los hermanos juntos, de la 1, de las 5, todos juntos aquí, Señor, para adorar y bendecir tu nombre de todo corazón. Rogamos que en este tiempo, Señor, tú nos bendigas, nos inspires, Señor, y dirijas nuestro pensamiento y nuestro corazón para, Señor, estar dentro siempre de tu voluntad. Señor, todo esto lo hacemos en honor a ti. Cada domingo, Señor, cada servicio siempre es en honor a ti, para tu presencia, para adoración de tu nombre. Te bendecimos, Señor, te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vamos a leer hasta esa parte y voy a hacer una breve oración, incluyendo a mi padre, que siempre va a la iglesia. Él tiene 89 años, pero me informaron desde Lima que está yendo al hospital en estos momentos. Así que me acompañan, por favor. Señor, te agradecemos tu palabra. Gracias por tu palabra viva y poderosa, Señor. Rogamos por tu siervo Jorge Pozo, que tú lo asistas, lo protejas y lo sanes, y él pueda dar testimonio de que tú eres un Dios sanador. Te bendecimos, Señor, y esperamos grandes cosas de ti. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Nosotros hemos estado, o ya estamos ya fíjense qué rápido, capítulo 3 de Juan. Hemos ido a través del capítulo 1, capítulo 2 y ahora capítulo 3 del libro de Juan. En realidad no estamos haciéndolo de manera muy profunda. Es así un viaje panorámico, porque hay muchas cosas que analizar y hacer estudio allí dentro de esos capítulos. Especialmente Juan, que es uno de los evangelios más teológicos de los 4. A falta de uno, tenemos 4 testimonios del evangelio de Cristo, de la vida de Cristo. Y de esto se trata. Entonces el objetivo es, hermanos, que conozcamos a Jesucristo cada día más. Cada día más tenemos. ¿Por qué? Porque Él quiere tener una relación profunda con usted. Si usted quiere tener una relación superficial con Jesucristo, está perdiendo su tiempo, ¿no? Él no fomenta relaciones superficiales, sino profundas, verdaderas y sobre todo eternas. Entonces hemos dividido este capítulo en 4 partes. Jesús ama a Nicodemo, del que hemos leído en estos momentos en el capítulo 3. Y después vamos a ver que Jesús ama a cada pecador en todo el mundo. Sea ruso o sea ucraniano, el Señor los ama. Sea palestino o sea judío, el Señor lo ama. Jesús ama a Juan el Bautista. Y finalmente Dios ama a Jesús. Jesús ama a Nicodemo. ¿Por qué decimos esto? Nicodemo, hermanos, era, ¿qué cosa? Un fariseo. ¿Qué cosa es un fariseo? Un fariseo hoy día es un insulto, pero en ese tiempo no. En ese tiempo no era un insulto. Lo han convertido en insulto porque, bueno, más adelante vamos a estudiar un poco más por qué los fariseos a veces son
motivo de insulto. Pero los fariseos en ese tiempo eran especialistas en la palabra de Dios. Los fariseos conocían de memoria la palabra de Dios. Nicodemo conocía cada detalle del Antiguo Testamento. ¿Y ustedes creen que Nicodemo conocía el Nuevo Testamento? No, porque no había sido escrito todavía. Entonces, Nicodemo conocía todo el Antiguo Testamento casi de memoria, porque desde niño se lo habían enseñado y él lo había asimilado de esa manera. Entonces viene Jesús, no de día, no a la luz del día, sino, ¿cómo viene él? De noche. En ese tiempo, gracias a Dios, no había faros, electricidad. Entonces, las calles estaban oscuras y los pueblos a oscuras. Entonces, eso ayudaba a que Nicodemo pudiera ir de incógnito a ver a Jesucristo. Porque si se enteraban los demás que Nicodemo, el fariseo, uno de los fariseos, eran varios, ¿no? Era un grupo numeroso, había ido a ver a Jesús, quizás lo hubieran expulsado del Sanedrín, porque era parte del Sanedrín. Bueno, entonces Nicodemo dice allí, Rabí, sabemos que has venido de Dios. O sea, Nicodemo fue impactado por el trabajo de Jesucristo, por el ministerio de Jesucristo. Jesucristo iba por todos los pueblos, ¿y qué hacía? Sanaba y predicaba e enseñaba. Y Nicodemo se enteró de todo eso. ¿Cómo es posible? Los mudos hablan, los cojos se ponen a bailar, los paralíticos se levantan. Algo debe haber. Por eso que dice, porque nadie, verso 2, puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, Nicodemo, el fariseo, reconocía que Jesucristo, Dios estaba con Jesucristo. Entonces, le dice Jesucristo, es importante atender las palabras de Cristo, ¿sí? Y no una sola vez, sino varias veces, porque ahí dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En realidad, en el original dice el que no nace de arriba. También se podría traducir de nuevo, pero mayormente no nace de arriba. O sea, del cielo. Que su partida de nacimiento, no, acá no se dice partida de nacimiento, certificado de nacimiento, diga, nació de aquí. Está inscrito en los libros municipales celestiales. Qué dicha, ¿verdad? Inscrito allí. Pero resulta que Nicodemo no tenía ese certificado. Por eso el Señor le dice, tienes que nacer de arriba. Si no, ¿qué pasa? No puedes ver. Como dice vulgarmente un argentino que ahora es presidente, no la ves. No la ves. Miren, entonces Nicodemo empieza, como muchos de nosotros, quizá aquí, quizá afuera, a razonar y pensar con la lógica. ¿Y saben qué, hermanos? Dios escapa todo el tiempo a la lógica humana. Dice, ¿cómo un hombre siendo viejo puede entrar al vientre y nacer de nuevo? Eso no es posible. Y el Señor le repite en el verso 5, mira, de verdad te digo que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, verso 7, que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hermanos, nuevamente le dice, tienes que nacer
del agua y del espíritu. Este es un nacimiento espiritual. Y todo el mundo que escuche nuestro testimonio tiene que entenderlo así. No es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual, el cual cualquier persona que quiere estar en la presencia del Señor para siempre tiene que hacerlo. No hay otra manera. Tiene que entonces nacer del agua y del espíritu. Espiritualmente, del agua se entiende en el sentido, lo voy a decir rápidamente, en el sentido de purificación. Y el Señor sigue, pero en el verso 9, un especialista de las Escrituras, ese especialista Nicodemo, el especialista del Antiguo Testamento, Pentateuco, Escrituras y Salmos y todo, miren la pregunta que hace. Verso 9, ¿cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede hacerse eso? ¿Se imaginan, hermanos? Una persona que conoce profundamente el Antiguo Testamento en muchas secciones. ¿Ustedes saben, hermanos, lo que nos costaría a nosotros aprendernos el libro de Isaías de memoria? Él lo sabía. Los salmos de memoria, él lo tenía aquí. Y el Señor le dice, miren, algo que espero que nunca nos diga a nosotros. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres pastor y no sabes esto? ¿Eres estudiante de seminario y no sabes esto? ¿Eres creyente y vas a la iglesia 40 años y no sabes esto? Estoy extendiendo las expresiones del Señor Jesús a nuestros días, hermanos. Nosotros, sería trágico, hermanos, que no nos preocupemos de estar seguros de estar donde debemos estar y que al final nos digan, fuera de mí, yo no te conozco. Apartados de mí, como más adelante dicen los evangelios. Y recién enterarse de que no era así como nosotros pensábamos. Y Nicodemo, gracias a Dios, hermanos, que vino al Señor. Y saben que, hermanos, no creamos que Nicodemo es muy inteligente o buena gente porque eso lo motivó a venir al Señor. ¿Qué es lo que motivó a Nicodemo a venir a Jesús? Las obras, las señales del Señor. Él mismo lo dijo. Yo vengo porque nadie puede hacer estas señales como tú las haces. Fueron las obras, los milagros de Cristo que lo trajo a Cristo. No fue realmente iniciativa ni siquiera de Nicodemo. Muchos pensaríamos así, pero no. A él lo atrajo la presencia, la enseñanza y el poder para hacer milagros de Jesucristo. Por eso decimos que Jesús ama a Nicodemo. Porque Dios mismo usó su poder, su enseñanza, sus milagros para atraer a Nicodemo. Gloria al Señor, hermanos. ¿Verdad? Jesús es muy inteligente, hermanos. Jesús está siempre adelante nuestro. No es que está ahí sentado esperando abrir las peticiones nuestras, ¿no? Él está antes que nosotros hagamos peticiones, Él ya las sabe. Ya la sabe toda. Sabe toda mi vida. Él conoce a Óscar Pozo mejor que Óscar Pozo. Bueno, Óscar Pozo soy yo, hermano, pero nunca me he presentado. Ese es mi nombre. Nacer de arriba es un nacimiento bíblico. Nicodemo, hermanos, representa a la persona religiosa que quiere hacer cosas para ser aceptado. Para ser aceptado por Dios. ¿Vino por sí mismo? No, lo trajo Jesucristo. Hermanos, amados, por eso en ese pasaje termina Jesús diciéndole a Nicodemo para que todo aquel que en él cree
o sea, el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor, hermanos. ¿Seguimos? Jesús ama a los pecadores, versos 16 al 21. Jesús ama a los pecadores. Gracias a Dios, hermanos. Si no, no estaríamos aquí. Y Jesús ama a los pecadores de todos los países, hermano. Los pecadores, especialmente a los de Perú, hermano. Yo soy de ahí, ¿no? Los de Puerto Rico, los pecadores de Cuba, de México, Venezuela, Chile, a todos los pecadores. ¿Por qué digo esto? Porque el verso 16 ya lo sabemos de memoria. Ni siquiera es necesario, ese es el único verso creo que la mayoría sabe de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito quiere decir el único. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, por eso dice ahí que Jesús vino a salvar. O sea, vino a dar su vida en rescate por muchos. El Señor no vino a condenar. O sea, no es intención del Señor Jesucristo condenar a las personas. ¿Cuándo uno se condena? Cuando no cree. Y ese era lo fatal. Lo trágico de Nicodemo, que pasaron 40 años aprendiendo de memoria la palabra y no creer. Si Jesús no lo confronta y no le dice, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo sigue su vida normal. No puede ser. El creyente no ha venido a tener una vida normal, hermanos. No. El creyente, el Hijo de Dios, el que ha creído en Cristo, está en este mundo para tener una vida extraordinariamente sobrenatural. Eso es más emocionante, hermanos, que ver Superman, Batman y todos los héroes juntos, hermanos. Es más emocionante y más interesante, hermanos. ¿Qué misión imposible? 1, 2, 3. ¿No? Algunos conocen, ¿no? Porque no envió Dios, verso 17, a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído. No porque el Señor lo condena. Su falta de fe lo condena. El verso 19. Y esta es la condenación, en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y uno dice, hermano, ya le he invitado a mi vecino como 20 veces y no quiere venir a la iglesia. Ahí está la respuesta. ¿Ya la leyeron? Porque no quieren, dice, los hombres amaron más las tinieblas, ¿no?, que la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, no viene a la luz. ¿Por qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Muy bien. Qué fácil habla el Señor, ¿verdad? Nosotros nos complicamos. Porque más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El pecador que viene a la luz, ¿no? El que practica la verdad es porque, ¿sabe qué? Conoce la verdad y la cree. Ese es el que practica la verdad. Jesús ama a Juan el Bautista. Este es el libro de Juan, del discípulo. Uno es Juan el Bautista y Juan el Bautista hacía discípulos antes que Jesús dijera en Mateo 28, ir y hacer discípulos. Y había un judío que discutía acerca del bautismo, de la purificación, dice allí. Verso 25 dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y un judío. Hay que ir corrigiendo algunas cosas. Es un judío.
al menos en el original, siempre me preocupo por ir al original y verificar. Y un judío de la purificación. Entonces vinieron a Juan y dijeron, Rabí, y empezaron a hablar, ¿no? Hay uno que está bautizando allá, ese que tú dijiste. Y Juan empieza diciendo, 27, respondió Juan, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado por del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Dios da, hermanos, lo que tenemos. Aún, ¿saben qué, hermanos? En estos momentos, el Señor está proveyendo la comprensión de su revelación, de su palabra. Usted, si la está entendiendo, es porque el Espíritu del Señor le está ayudando a comprender. Porque dice Juan, no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. Y en ese momento, ¿qué es lo que tenía Juan? Si él recibió algo de Dios, Juan el Bautista tenía el ministerio, el trabajo, el privilegio de ser enviado delante de Jesucristo para anunciar su venida. Él era el Elías mensajero. Miren, busquemos brevemente Lucas. Lucas capítulo 1, 13, 16 y 17. Por favor, Lucas capítulo 1, versos 13, 16 y 17. El motivo por el cual todo eso le dio Jesús. Dios le dio a Juan el Bautista. Y tuvo el privilegio de ser anunciado por él, ¿no? O sea, Juan tuvo el privilegio de anunciar a Jesucristo. Ese era su trabajo, ¿no? ¿Se imaginan que el Señor le diga, a ver, tú, uno de ustedes, vaya anunciándome en el próximo pueblo? Qué privilegio, ¿verdad? El mismo Jesucristo le diga. Es un gran privilegio. Porque dice, Dios da lo que tenemos. No hay nada, aún la vida misma que nosotros disfrutamos aquí, nos la ha dado el Señor. De Él viene. Y aún la fe viene del Señor. Todo viene del Señor, hermanos. Porque sabe que, hermanos, lamentablemente, es una verdad que nosotros estamos tristemente en una situación pecaminosa terrible, salvo que hayamos conocido al Dios verdadero, ¿no?, en la persona de Jesucristo. Y bueno, obviamente, una persona que está en constante pecado no puede tener frutos de justicia. Solo aquellos que viven en fe en el Señor. Y finalmente, hermanos, Dios ama a Jesús. Ahí dice, miren, Juan el Bautista, y ya voy terminando con eso, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, es el verso 31, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, o sea Jesucristo, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El verso 35, Dios ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Todo.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, ¿qué es rehusar? Rechazar. El que rechaza creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué triste, hermano. Eso es importante, hermanos. O sea, usted rechaza la vida que el Señor quiere darle, la vida eterna, usted la rechaza, mañana se levanta y va a tener la ira de Él sobre usted. El martes se levanta, la ira de Dios va a estar sobre usted. Estuvimos nosotros compartiendo con mi esposa, a mi cuñada, una de mis cuñadas, tengo dos hermanas tiene mi esposa, y ella se burlaba de nosotros. Cuando yo llegaba a la casa a visitar a mi novia, que era Carolina, salía ella con su cigarro en la mano y me botaba todo su humo en mi cara. Así era mi cuñado. Hasta que un día, sorprendentemente, vino a la iglesia y se entregó al Señor. Después, más o menos de un año, que mi esposa iba a su dormitorio y le decía, mira lo que dice Jesucristo, mira lo que dice Jesucristo. Y en ese momento, después de que salimos de la iglesia, mi cuñada, mejor dicho, mi esposa, le dice, ¿cómo es que yo te hablaba tanto y tú nada que ver, nada? Me rechazabas, me insultabas, te burlabas, ¿no? ¿Qué es lo que te movió a venir? Y fue esta la respuesta, que está basada, que está ahí, acabamos de leerla, hermanos. Es que mi esposa le había leído Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío, el pecador, todos los días. Y eso se le grabó en el cerebro de mi cuñada. Y ella decía, y no podía, cada día me levantaba, día también el Señor está molesto conmigo. Día siguiente, día también. Y así cada día, hasta que no pudo más. No quería vivir con la ira de Dios sobre ella. Y se entregó al Señor. Gloria al Señor. No queremos, amados hermanos, que la ira de Dios esté con alguno que no haya entregado su vida al Señor. ¿Conoce la Biblia? Nicodemo también la conocía y tuvo que nacer de nuevo. Ha asistido a la iglesia 20, 30 años. Nicodemo iba al templo desde niño. Hermanos, no queremos. ¿Sabe por qué no queremos? Porque Dios le ama a usted. ¿No? Dios le muestra su amor porque quiere que usted lo conozca y crea y se salve. Los tiempos ya están difíciles, hermano. Los tiempos están complicándose. En el Medio Oriente, en Europa, quién sabe aquí, todavía disfrutamos de algo de paz. Aprovechemos, hermano, estos tiempos de paz para difundir la palabra, predicar la palabra, sin descanso. Sin descanso. Y me alegra que estemos aquí, hermano, porque estamos aquí reunidos en el nombre de Cristo. Santo Dios, hemos escuchado tu palabra viva y poderosa. Y nuestro anhelo está en nuestro corazón de que ninguno se pierda, Señor, sino que todo aquel que escuche tu mensaje de salvación venga arrepentido, se entregue a ti y crea en ti. Señor y Dios, convence, Señor, de justicia, de juicio y de pecado a cada corazón. Si hay alguna persona que aquí no cree en ti todavía, tráela. Atráela a ti, Señor, así como pudiste atraer, Señor, a Nicodemo.
Te rogamos, Señor, por nuestros familiares que no están aquí. Te rogamos, Señor, por nuestros amigos que no están aquí. Te rogamos, te imploramos, Padre bendito, por aquellos que en nuestro barrio no te conocen todavía. Padre eterno, es urgente. Urgente, Señor, que nos des el valor de compartir tu palabra con todo aquel que aún no te ha conocido, Señor. Úsanos, Señor. Úsanos con tu gracia, tu poder. Úsanos, Señor, con tu amor. Lo rogamos, Señor, desde lo profundo de nuestro corazón, en el nombre de Cristo. Amén.